Buenos días a todos, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy estamos en la tercera clase con el pastor Kyle Bauer de En Espíritu y en Verdad. Vamos a orar. Padre, gracias por esta clase. Te pedimos que tú seas bendiciendo la clase, abriendo nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento. Te pedimos que nos ayudes a cooperar para que entres a lo más profundo de nuestros corazones y nos ayudes a vivir vidas santas, vidas genuinas, vidas completamente llenas en ti. Te lo pedimos y bendice por favor esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Kyle, bienvenido. Hola, buenos días todos, ¿cómo estamos? Estoy tan contento de estar aquí de regreso con ustedes para seguir este tema de espíritu y en verdad. Obviamente el versículo bíblico sobre el que basamos esto sale de Juan capítulo 4, cuando Jesús estaba hablando con la mujer sentada al lado del pozo y comenzaron a hablar de varios temas y el tema se tornó a la adoración. Y ella dijo, no, pues ustedes judíos adoran allá y nosotros samaritanos adoramos acá. ¿Cuál es la verdad? Y Jesús dijo, mira, el tiempo ya es cuando Dios está buscando a aquellos que le buscan, que lo adorarán en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. En otras palabras, la manera que nos acercamos a Dios, la manera que oramos, adoramos, que nos acercamos, todo lo que hacemos tiene que ser a través del Espíritu y no a través de lo carnal. Tiene que ser a través de sinceridad y no de lo carnal. Eso es lo que Dios está buscando en la gente. Está buscando simplicidad, está buscando sinceridad, está buscando un corazón totalmente dispuesto a Él. Entonces hemos estado estudiando este concepto de acercar a Dios, acudir a Dios en espíritu y en verdad. Y hemos estudiado algunos de los jueces, Elí, y hoy vamos a mirar a Saúl y Goliat y David. Vamos a seguir ese tema de un corto repaso de lo que se ha estudiado hasta ese momento. Hablamos de Elí y sus hijos, los sacerdotes que mal guiaban a Israel, que eran pretenciosos delante del Señor. Ellos asumían sobre la presencia del Señor. No creían, no eran en espíritu y en verdad, era en carne y engaño. Y utilizaban a Dios y utilizaban a la oración, utilizaban a su posición para su propia ganancia. Utilizaban el nombre de Dios y la posición que Dios les había dado para gratificar su propia carne, en vez de decir, Señor, tú eres quien tú eres y yo te voy a adorar, te voy a seguir. Y así los israelitas lo hacían durante el libro de los jueces, y luego durante el sacerdocio de Elí y sus hijos, y cada vez iba empeorando hasta que la gente pidió por un rey. Y Dios les dio el primer rey de Israel, Saúl. Y nosotros vemos en el rey Saúl la misma pauta de los israelitas en el libro de los jueces y durante el tiempo de Elí. Saúl comenzó más o menos bien, pero no duró mucho rato haciendo muy bien. Terminó siendo un rebelde, un desobediente y perdió su reinado debido a estas cosas. Aunque Dios le ungió, aunque Dios vino sobre él, aunque Saúl en 2 ocasiones profetizó, todavía él perdió su reino. Y eso es una gran lección. Quiero que vean esto conmigo por un momento. Aunque uno haya sido ungido, aunque uno haya profetizado, aunque uno, digamos, haya hecho cosas espectaculares en el espíritu, pero no se acerca a Dios en espíritu y en verdad, uno todavía lo puede perder. Jesús dijo una de las parábolas más aterradoras de toda la Biblia.
Dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, no hice tantas buenas cosas en tu nombre. No eché fuera demonios, no profeticé, no sané, impuse manos en los enfermos y se sanaron en tu nombre, profetizábamos en tu nombre. Y en aquel día, dijo Jesús, yo los miré y diré, no los conozco. Apártense de mí, ustedes que hacen la maldad. ¡Wow! Esas son las cosas que uno pensaría, de que estoy bien con Dios, que puedo hacer todas esas cosas magníficas y que puedo escuchar su espíritu y conozco su palabra y que profetizo y yo he visto milagros. Pues a final de cuentas Dios va a hacer, solo hace estas cosas a través de una persona con quien está agradado. Pero Jesús lo puso en un contexto muy diferente. No es asunto de que puedo hacer muchas cosas. Dijo, pero no te conozco, no sé quién tú eres, no te reconozco a ti y no me reconozco a mí dentro de ti. En otras palabras, uno puede hacer cosas sobrenaturales y experimentar este nivel de unción y Dios lo permite. Pero lo que Dios a final de cuentas está buscando en uno es uno cuyo carácter es igualito al carácter suyo. ¿Para qué tener los dones del Espíritu Santo si no tenemos también el carácter del Espíritu Santo? Amor y gozo y paz y fidelidad y gentileza y bondad y dominio propio. Esas son las cosas que Dios está buscando en la vida de uno. Porque mira, uno puede imponer las manos sobre un enfermo y mirarlo sanarse. Pero con la misma boca puede destruir a otra persona. Uno puede ir a un retiro de oración y todavía ser un mentiroso. Uno puede mirar un milagro suceder y todavía tener suciedad en el corazón. Uno puede orar en lenguas y todavía ser un chismoso. Es la verdad y todos nosotros lo sabemos. Pero cuando el carácter de Dios está formado en nosotros, en espíritu y en verdad, estas otras cosas no pueden existir a la misma vez. Si tienes el amor de Dios en ti, entonces no vas a estar hiriendo a los demás. Si tienes la verdad de Dios en ti, no vas a salir con mentiras. Si tienes la benignidad y bondad de Dios en ti, no vas a chismear acerca de otras personas. Si tienes el dominio propio dentro de ti, no vas a estar entrando en otros pecados. En corto, por eso Jesús dijo, pueden hacer todas esas cosas espectaculares y aún no te conozco. Porque eso no es lo que está buscando en uno. Está buscando la sinceridad del corazón y el carácter presto a Él y el carácter de uno formado para ser como Él es. Porque cuando somos como Él es, entonces no estaremos haciendo las otras cosas. Pero eso es lo que no entendió Saúl. De regreso con Saúl. Saúl el ungido, Saúl profetizaba en 2 ocasiones. Saúl tenía el Espíritu de Dios sobre él y hizo grandes cosas, pero aún así perdió el reino por su desobediencia y su rebeldía. Nosotros estamos hablando de los herreros de oración. Y comenzamos hace 2 semanas en 1 Samuel 13 y quiero repasar este versículo y hacer algunas observaciones más y luego hacer más observaciones de Saúl y Goliat y David. ¿Listos? Vámonos. 1 Samuel capítulo 13 versículos 17 al 22. Dice, no había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no los permitían, por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces, cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Lo que cobraran era lo siguiente: 8 gramos de plata por afilar una reja de arado o un pico, y 4 gramos por afilar una hacha o hacer la punta de una aguijada para bueyes.
Por eso el día de la batalla nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Ahora, nosotros hemos hablado la semana pasada de los herreros. Los herreros son los que forjan los metales, que tratan con las impurezas, que forjan algo útil. Y los herreros somos los profetas y los maestros que están afilando la gente, que están tratando con las impurezas en la gente, que estamos forjando, y en nuestra oración estamos forjando armas para pelear en el día de la batalla. Pero quiero que veamos otra cosa también. Dice, aparte del hecho que no tenían armas, cuando necesitaban afilar sus herramientas, las cosas de hierro que ya tenían, las cosas útiles para arar la tierra, para ganarse la vida. Cuando necesitaban afilar esas cosas, también los tenían que llevar a los filisteos. Pero yo creo que eso es un retrato de muchas personas dentro de la iglesia. Gente que no se presta al Señor en oración o en discipulado. Gente que cree, gente que asiste a la iglesia, pero no quieren ir más profundo y no quieren tomar el tiempo necesario para estar con el Señor. Entonces, cuando les toca afilar sus herramientas, ¿dónde van? ¿Corren a la palabra de Dios? ¿Corren a gente de la iglesia que sabe? ¿O se prestan a lo que dice la cultura? Recurren a la política, recurren a las noticias, recurren a sus amigos, sus socios, gente que no conoce de Dios. Y de ahí voy a agarrar mi información. Ahí me voy a afilar. Voy a afilar mis herramientas. Porque, bueno, yo ya sé de la palabra de Dios. Yo he ido a la iglesia. Pero y uno asume que, yo conocí a una persona una vez que dijo, ya no necesito leer la Biblia porque ya la leí 3 veces. Ok, qué bueno que la leíste 3 veces, pero yo he estado leyendo la Biblia toda mi vida y todavía saco cosas nuevas de ella porque es una palabra viva y eficaz, una palabra que nos afila, como Proverbios 27:17 dice, como hierro afila a hierro, tal como un amigo afila a su compadre. Esa es la versión de Kyle Bauer. Pero ¿a quién vas para que afiles tu vida? Muchas personas van a la cultura, van a la política, van a las noticias, van a todo lo que la muchedumbre dice. Y eso cuesta, dice 8 gramos y 4 gramos para afilar sus herramientas. Te cuesta. La plata en la Biblia representa la gloria de Dios, la palabra de Dios, la presencia de Dios. Cuando nosotros vamos a otro lugar para que nos afilen, terminamos más desafilados espiritualmente y nos ha costado algo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, como la iglesia, nosotros tenemos que estar pendientes de la palabra de Dios, adorándolo en espíritu y en verdad. Y así Dios será el que nos está afilando, no conformándonos a las cosas de este mundo. Pero cuando no hay herreros, cuando no hay oración, cuando no hay guerreros, cuando no hay una vida espiritual dentro de una iglesia, una persona, una nación, tienen que ir a las otras cosas para que sean conformados como ellos, afilados por los filisteos. Entonces, cuando los filisteos eran los que estaban oprimiendo a los israelitas. Y en 1 Samuel 17, nosotros ya hemos conocido a David. Lo conocimos por primera vez en el capítulo anterior, cuando Samuel lo ungió. La primera vez que vimos a David. Y en la historia, la narrativa de Goliat, el filisteo y los ejércitos de Saúl, eso es solo la segunda vez que nosotros vemos a David. Nosotros vemos al personaje de Goliat, el personaje de Saúl y
y el personaje del hermano mayor de David, Eliab. Entonces vamos a hablar de esos 4 personajes sobre los próximos minutos. Entonces, los filisteos oprimían a los israelitas. Y había un gigante de los filisteos. Este gigante era Goliat. Él se mofaba de Dios, se burlaba de Israel. Él desafiaba y retaba a Israel. Era un hombre imponente. Era grandísimo, casi 10 pies de alto, 3 y pico metros de alto. Y habla de su armadura, la armadura grande y pesada. Habla de su lanza y su espada y su escudero. Wow, que era grande, imponente. Había sido un guerrero desde su juventud, además de ser un gigante. Él era la cima, la persona más grande de los filisteos. Goliat es la representación de quiénes son los filisteos. Lo más grande, lo más fuerte y lo más burlador de Dios y de su pueblo. Entonces él retó a Dios, retó a su pueblo, y la única manera de poderlo vencer fue por forjar armas espirituales en oración. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque obviamente nadie quería pelear contra Goliat, y David lo terminó venciendo con la honda y una piedra. Ok, nosotros todos sabemos la historia. Pero ¿por qué digo que la única manera de vencerlo fue forjar armas en oración? Qué bueno que preguntaste, porque nosotros vamos a estudiar eso. Quiero hablar del rey Saúl y vamos a regresar con Goliat y David en unos momentos. El rey Saúl es representante de un espíritu. O sea, el espíritu dentro de una persona, un espíritu que no es en verdad, no es en simplicidad, no es con humildad. Es un espíritu arrogante, un espíritu egoísta. Todos nosotros tenemos un tipo de rey Saúl que mora adentro de nosotros, y Dios activamente lo tiene que ir sacando. Pero es un espíritu que mora en uno, es el ser carnal. Es una manera de ser y un estado espiritual como los jueces, como Elí, como los hijos de Elí, como el estado de Israel en el tiempo de los jueces hasta durante el rey Saúl. Ni Elí ni Saúl mejoró la vida espiritual de Israel. Como estudiamos a Elí, vamos a estudiar a Saúl. El gigante desafió a Saúl y sus ejércitos y a su Dios. David, cuando lo escuchó por primera vez, dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso? Pues qué cosa rara decir de un varón a otro, porque, tú, incircunciso. No, pues suena medio raro, pero tenemos que recordar de que para los israelitas la circuncisión era la señal de que pertenecían a Dios. Entonces Goliat viene retando y mofándose y desafiando y maldiciendo y todo ese rollo. Y David lo mira y dice: hey, ¿quién es este que no pertenece al pueblo de Dios, que no es de Dios, no conoce a Dios, no lleva la señal de ser parte del pueblo de Dios, y que le da el derecho de mofarse y desafiar y maldecir a Dios y a su pueblo? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Pero Goliat era símbolo de la opresión del mundo y la suciedad espiritual, maldiciendo. La Biblia dice con muchas maldiciones, y no es maldiciones que, tú, fúchila. No. Seguro que eran malísimas palabras y cosas muy feas que decía. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros vemos a Goliat, es como el bombardeo de basura que vemos todos los días, y que desafía la manera que vivimos, la manera que nosotros creemos, y se mofa de nuestra moralidad anticuada, como lo dicen ellos. La moralidad anticuada de un pueblo que cree en la palabra de Dios. Ese es el espíritu de Goliat, y es un bombardeo cotidiano. Donde quiera que tú mires,
Cualquier cosa que tú escuches en la tele, o en una película, o en los anuncios en la calle, o de los políticos, cosas que están sucediendo en el mundo, cada vez es más antagonista en contra del cristianismo. Es el espíritu de anticristo. Y ese es el mismo espíritu que nosotros vemos en Goliat. Alguien que dice, yo soy más imponente, yo soy más grande, y si tú te atreves conmigo, yo te acabo. Entonces, vamos. 40 días. 40 días, 2 veces al día, él salía a desafiar a los ejércitos de Israel. Y en un momento, Goliat dijo, denme un hombre que pelee conmigo. Y suena medio como una burla. Denme un hombre. En paréntesis, si tienen uno. Por 40 días, 2 veces al día, 80 veces salió mofándose, retando, desafiando, maldiciendo, burlándose. Dice, denme un hombre, 80 veces, denme un hombre que pueda pelear conmigo. Y nadie salió. Ahora, nosotros sabemos que Goliat era un hombre imponente, casi más de 3 metros de estatura. Y tenía una espada, una jabalina, un escudo y armadura. Ahora, nosotros acabamos de leer en 1 Samuel 13 que nadie tenía espadas en el día de la batalla, con la excepción ¿de quién? De Saúl y Jonatán. Si los guerreros de Israel no tenían espadas, podemos deducir que probablemente tampoco tenían armadura. Probablemente eran campesinos, eran labradores de la tierra, y agarraban sus herramientas del campo para ir a batallar. No tenían ni espadas, no tenían armadura, pero ¿quién sí tenía armadura y quién sí tenía espada? El rey Saúl tenía armadura y espada. Si vamos a comparar manzanas con manzanas, Saúl y Goliat tenían armadura. Saúl y Goliat tenían espadas. Y si vamos a seguir comparando manzanas con manzanas, decía que Goliat era de estatura muy alta. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del rey Saúl? Dice la Biblia acerca de Saúl de que él era una cabeza más alta de cualquier persona en Israel. Entonces, si vamos a comparar manzanas con manzanas, ¿quién debería haber salido a pelear con Goliat? ¿Quién hubiera sido el campeón o debería de haber sido el campeón de Israel? Pues Saúl era el más alto, el más fuerte, el más armado, con armadura y con espada. Pero el espíritu de Saúl dentro de cada persona no sale a pelear. Aún teniendo las cosas necesarias para pelear, Saúl no sale a pelear. Goliat también dice, en versículo 8, capítulo 17, dice, ¿acaso no son ustedes los siervos de Saúl? Eso es algo muy interesante. Es obvio por qué dice eso, porque Saúl es el rey y ese es el ejército del rey de Israel. Entiendo. Pero es interesante que Goliat no los reconoció como siervos del Señor, sino siervos de Saúl. E igualmente como el rey Saúl no se atrevía a salir a pelear, es interesante que con 80 desafíos, ninguno de los soldados de Saúl salieron a pelear tampoco. Nadie tenía valentía. Y tal vez ni tú ni yo tendríamos la valentía porque no tendríamos armadura, no tendríamos espada ni escudo. No habríamos sido guerreros desde nuestra juventud como Goliat. Pero déjame recordarte que David tampoco tenía espada, David tampoco tenía armadura. Pero ¿qué es lo que diferenciaba a David que a los siervos de Saúl? Porque
Ellos se reconocían como los siervos de Saúl, pero cuando David salió al encuentro con Goliat, él no vino en nombre de Saúl, él vino en nombre de Jehová de los ejércitos. Él vino en el nombre del Señor, no en el nombre de Saúl. Cuando Saúl rehúsa pelear, tampoco los siervos, los que se conforman a la misma manera de ser de Saúl, tampoco salen a pelear. Entonces, la apuesta, Goliat también hace una apuesta en el desafío. Un soldado tuyo me gana a mí, me vence a mí. Entonces todos nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo gano a tu campeón, ustedes serán nuestros esclavos. Ahora, solo hay una razón lógica para que Goliat pudiera mirar a todo un ejército, desafiarlo, burlarse de ellos, maldecirlos y luego retarlos con una apuesta tan alta. Nosotros tus esclavos, ustedes nuestros esclavos. La única razón lógica por qué Goliat ofreció tal cosa es que él sabía que iba a ganar. Él sabía. No los hubiera retado si no pensaba que les iba a ganar. Entonces nosotros vemos a Saúl rehusando pelear, su ejército rehusando a pelear. Además no había herreros, además no había armadura ni armas. Y ahora tenemos este espíritu de Goliat retándolos y burlándose y desafiando y maldiciendo. Y nadie sabe qué hacer. Wow, qué lección para nosotros. Cuando nosotros venimos en nombre nuestro, venimos en nombre de nuestro pastor, venimos en nombre de la cultura. No sabremos ni cómo pelear. Hay una sola persona capacitada para tirar a Goliat y es la persona que viene con un corazón dócil y verdadero para el Señor. Una persona que haya forjado sus armas en oración y en práctica y en la presencia del Señor. Es una persona como David. Nosotros vemos en el ejército de Saúl al hermano mayor de David, Eliab se llama. La primera vez que nosotros vimos a Eliab es cuando Samuel fue a la casa de Isaí, el padre de David. Y cuando Samuel vio a Eliab, dijo, wow, ese hombre tiene el aspecto de un rey, un aspecto magnífico. Tiene la pinta tan linda, parece majestuoso el muchacho. Y Dios dijo, no, yo le he rechazado. Mira, porque ellos decían la misma cosa de Saúl. Saúl era grande, era bello, Y nosotros vemos lo mismo en Eliab. Bello, majestuoso, se parece como un rey. Y es como que Dios estaba diciendo, no, ya tratamos esto. Ya hemos conocido a este rey con los ojos de un ser humano. Y ahora yo voy a elegir el próximo rey. Y Eliab no lo es. Tampoco son los otros hermanos de David. Entonces la primera vez que vemos a Eliab es rechazado por Dios. Porque su corazón está mal. Otra vez la descripción de la Biblia para Saúl es similar. Ahora, en 1 de Samuel 17, es la segunda vez que nos encontramos con Eliab. Y él y otros dos de sus hermanos eran, y dice en versículo 14, eran seguidores de Saúl. ¡Wow! Eso es el título que la Biblia pone para ellos. Ellos eran seguidores de Saúl. Entonces vamos a dejar a Eliab por un momento, lo vamos a comparar con David. Ahora, en 1 de Samuel 17, la segunda vez que nosotros vemos a David. La primera vez fue el mismo tiempo que conocimos a Eliab.
La primera vez era el muchacho pastor ungido por Dios para ser el próximo rey de Israel. Era el menos de todos sus hermanos. Él estaba en el campo con las ovejas. Cuando llegó el profeta para ungir el próximo rey, él fue por todos los hijos de Isaí. Y Dios dijo, no, a ninguno de ellos. Dije, Samuel rascándose la cabeza, pero yo pensé, Señor, que tú me mandase para esa casa para ungir al próximo rey. Y mira, Isaí dice, no, pues, ¿no tienes otros hijos? Ah, sí, tengo uno más, David, el más pequeño, olvidado ahí en el campo con las ovejas. Entonces lo manda a traer y en cuanto Samuel lo ve, el Señor le dice, este es el que se acerca a mí en espíritu y en verdad. Es este que tiene armas forjadas en el espíritu. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y fuertes para derrotar el espíritu de Goliat. Entonces, Samuel unge a David. La primera vez que vemos a David ungido como rey. Ahora en 1 Samuel 17, con su batalla con Goliat, es la segunda vez, solo la segunda vez que nosotros encontramos a David en la Biblia. Es un muchacho pastor que depende de Dios para pelear sus batallas. Y David se enoja con el desafío de Goliat. Y eso es cuando dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Se enoja porque David conoce a su Dios. David tiene un corazón apasionado para el Señor. David no teme al hombre, no teme al enemigo, no teme al gigante, porque él ya sabe quién es su Dios. Un punto que vamos a regresar en unos momentos. Entonces David dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién le dio el derecho de desafiar a Dios y burlarse de sus ejércitos? ¿Quién es este? Y Eliab, el hermano mayor de David, escucha a David hablando con los otros soldados, haciendo sus comentarios. ¿Quién es este? Es interesante lo que la Biblia dice. David se enoja con Goliat, pero Eliab se enoja con David. Eliab, el seguidor de Saúl, se enoja con David, quien viene en el nombre del Señor y que quiere confrontar este poder dominante. Y luego Eliab le dice algo a David que muy despreciador. Entonces, David está enojado con este espíritu que quiere vencer a su pueblo. Y Eliab está enojado con él que tiene ganas de pelear. Eso no tiene sentido. Entonces Eliab quiere bajar a David. Y dice así, ¿qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Oye, wow. David solo estaba haciendo un mandado de su papá para traer comida a sus hermanos. Se enoja con el espíritu, con ese gigante que quiere oprimir al pueblo de Dios. Se enoja. Y luego su hermano mayor dice, hey, mira, ¿quién eres tú otra vez? Ah, sí, ahora me recuerdo. Solo eres un pastorcito de pocas ovejas. Regresa allí, no perteneces aquí. Conozco tu orgullo y tu engaño. Tú eres un malvado. No, pues la pregunta es, ¿a quién le va Eliab? ¿Le va a Israel o le va a los filisteos? En 40 días y 80 desafíos, Eliab no se puso a pelear. Eliab no se atrevió. ¿Por qué? Porque Eliab no era seguidor del Señor. Eliab era seguidor de Saúl. Claro que Eliab le va a Israel. Pero ¿por qué se enoja tanto con David? Porque no pelea él. Aquellos que se atreven a confrontar al gigante también tienen que aguantar la maldición de su propia gente.
Lo siento, pero así, así es la cosa. Cuando uno quiere profundizarse en el Señor, cuando uno quiere atreverse a hacer cosas grandes para el Señor, cuando uno se atreve a escuchar y obedecer al Señor, habrá gente, aún gente que conoce al Señor, aún gente en tu propia familia que jamás lo va a entender. Y ellos van a tratar de menospreciar, a bajar, a tropezar y hacerte sentir menos. David lo tuvo que hacer. David estaba a punto de liberar a todo el pueblo de Israel. Pero antes de hacerlo, Eliab, que tu pastorcito, vuelve con tus ovejitas. Mira, quizá tú vengas de una iglesia pequeña y un pastor que no tiene nadita de renombre. Pero ustedes tienen una palabra del Señor. Ustedes conocen al Señor. Ustedes adoran al Señor en espíritu y en verdad. Y Dios es quien los ha capacitado. No importa ni la fama, ni el renombre, ni el tamaño de la iglesia. Y van a haber otros que miran, que esta iglesia chiquita, vuelve con tus poquitas ovejas. No, que eso no les detenga. Cuando uno conoce a su Dios y no es un siervo de Saúl, es capaz de hacer las cosas más grandes y más milagrosas, aunque uno sea el menos de los más pequeños. Entonces, aunque no tenga espada, solo tiene una honda y una piedrita, Dios con eso es suficiente para tirar un gigante. Entonces, David va a donde Saúl y Saúl dice, ok, si quieres pelear, ándale. Aquí está mi armadura, aquí está mi espada. Y David dice, no, eso es incómodo, no estoy acostumbrado a esto, no me quedan estas cosas. El espíritu de Saúl no es capaz de ganar una batalla. Entonces las armas del espíritu de Saúl no son capaces tampoco. El nombre de Saúl no es suficiente para ganar la batalla con Goliat. Entonces David salió al encuentro con Goliat con solo 5 piedras y una honda y una varita. No más. Y si tú estás en los zapatos de Goliat, pues, ¿cómo lo mirarías? Y, pues nosotros haríamos lo mismo. Ja, 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 ja. ¿Quién eres tú? ¿Acaso soy un perro para que vengas con este palito? No, hombre. Goliat despreciándolo igual que lo hizo Saúl y igual que lo hizo Eliab, perdón. Esas pocas ovejas es una manera muy despreciadora de referir a lo que forjó David en su tiempo de entrenamiento, su tiempo de preparación y soledad y trabajo que le preparó para pelear y para liderar. David forjó las herramientas para las armas de oración. Él era un herrero de oración. El tiempo de David de forjar armas fue durante aquellas pocas ovejas, cuando él estaba con ellas. Cuando Dios te tiene en un lugar, puede ser un lugar aislado, un lugar menospreciado, un lugar que parece que nada está saliendo a tu favor y no estás avanzando nada en la vida. Y uno se puede desesperar en esos momentos y cede la tentación de tomar el atajo de salir de esa situación antes de que Dios te suelte. Es porque son en esos tiempos, con estas pocas ovejas, cuando Dios te está ayudando a forjar lo que tú vas a necesitar para el destino que Él tiene para tu vida. Entonces, déjame hacer algunas preguntas. ¿Dónde es que David aprendió a pelear? Cuando estuvo con Saúl, hablando de pelear contra el gigante. Saúl dijo, mira, ese es un experto en la guerra. ¿Y quién eres tú? Dice, mira, mi señor, yo cuidando estas pocas ovejas, yo las libré de las garras del león y del oso. Yo mismo los tumbé.
Y dijo, y si el Señor me cuidó y me dio la fuerza para hacerlo con ellos, me lo dará también con este gigante. Fue en cuidar las pocas ovejas, lo que otros desprecian. Dios está usando para forjarte a ti en un herrero de oración y un guerrero para su reino. ¿Y dónde aprendió David a usar su onda? Era en el tiempo de las pocas ovejas. ¿Por qué? Porque David solo era un adolescente. Cuando yo era un adolescente, yo tenía mi primer trabajo. Mi primer trabajo era trabajar en una estación de radio. Y yo tenía el alto privilegio de sacar la basura. Entonces lo que yo hacía es que yo agarraba las bolsas de basura, yo iba al basurero y tenía tiempo y estaba aburrido. Entonces yo agarraba las bolsas de basura y medía la distancia al basurero y le di la espalda al basurero y yo pesaba la bolsa y y yo tiraba las bolsas de basura a ver si podía atinar al basurero. Y sí, yo terminé siendo bastante bueno en eso. Pero eso es lo que hacen los muchachos adolescentes cuando no tienen nada más que hacer. Ahí está David con sus pocas ovejas y tiene una arpa y tiene una onda. Entonces él pone unas piedras grandes ahí con su onda y comienza. ¿Y cuántas 10 de miles de piedras David habrá tirado con su onda? Y cuando ya le dolía el hombro de tirar tanto, agarraba su arpa y comenzó a tocar el arpa. Y en veces mirar las ovejas, todo está bien, están comiendo, ok, déjenlos hacer sus cosas. Y tocando el arpa, ya le dolían los dedos y ya se compuso su hombro otra vez y con la onda otra vez. ¡Pa, pa! Y llegó a ser muy bueno con la onda. Y muy bueno con el arpa, muy bueno en adorar a Dios porque estaba a solas con el Señor, donde Dios le estaba enseñando su presencia. Eso es donde David conoció al Señor. Eso es donde David se desarrolló en un adorador. Eso es donde David se desarrolló en un guerrero, en uno que dependía del nombre del Señor. Fue en los tiempos de aquellas pocas ovejas. Entonces, cuando pudo mirar a Goliat y escuchar su desafío, dice, a este no le temo. Un oso y un león le pueden tumbar a él. Y si yo los tumbé a ellos, yo le puedo tumbar a él en el nombre del Señor. Yo ya aprendí cómo depender del Señor. Y fue en ese tiempo de soledad, de aislamiento. Ese tiempo donde él pudo pasar con el Señor a solas. Y aprendió quién era Dios y quién era él en Dios. Por eso dijo, mira, tú vienes con jabalina y con lanza y con espada y con armadura y con escudo. Eso es lo que tienes tú. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor, porque él tenía una arma que abarcaba mucho más que una espada o un escudo, que abarcaba mucho más que una varilla o una onda. Él vino en el nombre del Señor. No era la onda que David usó para vencer a Goliat. Era, yo vengo en el nombre del Señor. Y fue el Señor quien le ayudó. Entonces es lo que David tenía. Él venía en el nombre del Señor. Esos son, cuando nosotros llegamos a ser herreros de oración, en esos tiempos a solas con Dios y estamos forjando esa relación con Dios en espíritu y en verdad, y Goliat no nos atemoriza. Entonces, pero miremos las armas de Saúl, él que tenía espada y yelmo y armadura. Su armadura del espíritu de Saúl, la manera en que se hacían antes las cosas con los jueces y Elí. Eso era es la armadura del espíritu de Saúl. Y no le quedaban a David. No es que David no se acostumbraba a esas cosas. No solo el peso y el movimiento de la armadura física, pero la pereza no sirve a los herreros de oración como le sirvió a Saúl.
La desobediencia no sirve a los herreros de oración como sirve a Saúl. La rebelión y el temor y sus propias ideas no sirven a los herreros de oración como sirve al espíritu de Saúl. David no tenía armadura, no estaba cubierto por algo humano, sino fue forjado en la adoración y en la oración, y estaba preparado en el momento de batalla. La onda, la única arma que podía efectivamente aprovechar la debilidad del gigante. Goliat se reía de lo que traía, pero eso fue forjado, como dijimos anteriormente, en la disciplina de hacerlo 50, 100,000 veces. Y vino en el nombre del Señor de los ejércitos. Y eso fue forjado en oración. La arma real fue la cobertura del Señor. Y lo experimentó con el oso y el león. Entonces venía simple, venía con la onda y vino en el nombre del Señor. Y logró una victoria. David es el retrato de alguien que se acerca a Dios en espíritu y en verdad. Y de una persona que vio grandes victorias por haber sido disciplinado en los tiempos de aquellas pocas ovejas, donde aprendió a pelear y depender del Señor, amar al Señor y adorar al Señor. Y eso le alistó para ganar victorias y para liderar como rey eventualmente. Ahora, la semana pasada yo les dije que íbamos a hablar de oraciones contestadas y quiero terminar hoy día hablando de Juan capítulo 15. Alguien como David es alguien que vio oraciones contestadas. Alguien como Saúl es alguien que no las vio. Estamos hablando de la oración en espíritu y en verdad. Y acabamos de desarrollar el carácter necesario para que uno llegue a ser de veras un guerrero de oración. Un herrero de oración que forja las armas necesarias para ganar batallas en oración. Como hemos estado diciendo por esas 3 semanas pasadas, Juan capítulo 4 habla de los que se acercan a Dios lo deben hacer en espíritu y en verdad porque Dios es espíritu. Entonces el contexto es la adoración, pero la aplicación es nosotros debemos, como David, permanecer en el Señor. Y es lo que vamos a leer en Juan capítulo 15, versículos 4 al 17. Dice así Jesús: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que, otra vez, permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Ahora escuchen bien. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Versículo 10. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco a los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre.
Este es mi mandato. Ámense los unos a los otros. 2 veces Jesús dice que les será concedido cualquier cosa que pidan en su nombre. Varias veces dice, permanezcan en mí. Y varias veces dice, ámense los unos a los otros. Tenemos mucho que desmenuzar ahí porque estamos orando de las oraciones contestadas. Entonces hay un requisito, hay un privilegio y hay un propósito. Y rápidamente vamos a terminar con esas 3 cosas. Jesús en este pasaje que acabamos de leer está dando un tipo bosquejo para la oración contestada. El requisito, el privilegio y el propósito. El requisito para tener una oración contestada, para que se manifieste la presencia, el propósito de Dios, es esto. Versículos 4, 9 y 12. Permanezcan en mí. Permanezcan en mi amor. Ámense los unos a los otros. Más adelante, Jesús describe la clase de amor que hemos de tener que conmueve el corazón de Dios cuando oramos. Y dice así, esa es la clase de amor. Sacrifíquense los unos por los otros. Ámense los unos a los otros. Elí y sus hijos se servían a sí mismos con sus sacrificios. Pero Jesús se hizo el sacrificio y se entregó por nuestro beneficio. Y ahora nosotros tenemos una elección de cómo nosotros viviremos. ¿Viviremos como Jesús o como los hijos de Elí y Elí mismo? Hace 2 semanas nosotros hablamos de las clases de oración de Elí y sus hijos. Los que se servían a sí mismos, que trataban a Dios como un talismán, como algo de buena fortuna y suerte, pero no lo temían y no lo honraban y no lo querían. Pero Jesús dice, mejor o más grande amor no hay que el que entrega su vida por sus amigos. Y nosotros vemos que Jesús hizo eso y dijo, ahora si ustedes permanecen en mí, y ustedes se aman los unos a los otros, si ustedes se sacrifican y sirven los unos a los otros, algo de esto conmueve el corazón de Dios y enseguida pueden pedir lo que quieran en mi nombre. Porque cuando los hijos de Elí pedían a Dios por una victoria, por sacar el arca del pacto, nada que ver. Pero Jesús nos está dando la pauta para oraciones contestadas. Entonces el requisito es permanecer en su amor y que este amor fluya a través de nosotros hacia otros. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y los que se acercarán a Dios, sea de oración o adoración, lo harán en espíritu y en verdad. La sinceridad de su corazón para con Dios y para con otras personas. Y eso conmueve el corazón de Dios. Ese es el requisito. Pero ¿qué del privilegio? El privilegio que tenemos ahora es en versículo 7. Pidan lo que quieran y será hecho. Esas son oraciones contestadas. Los hombres de Bet-Semes, si se recuerdan, después de los hijos de Saúl murieran en batalla y los filisteos capturaron el arca del pacto. Los filisteos lo enviaron de regreso y llegó a la aldea de Bet-Semes, donde los hombres miraron adentro. Eran muy arrogantes en hacer esto. Los hombres de Bet-Semes no pidieron lo que deseaban. Con osadía se apoderaron de lo único, de lo que únicamente pertenece a Dios para satisfacer su propia carne y su propia curiosidad. Pero la oración contestada no es ni suerte ni coincidencia, es la manifestación de Dios moviéndose a través de un pueblo que permanece en Él, no que con osadía intenta aprovecharse de Él, como los hombres de Bet-Semes. Los que se parecen a Él, los que aman como Él ama, los que aman y piensan y hablan como Dios. Ese es el privilegio que tenemos.
cuando nuestra vida está conectada con la vida del Señor en espíritu y en verdad, nos vamos a ir pareciéndonos más y más como Él es todo el tiempo. Y cuando nosotros nos acudimos a Él en oración, Él dice, estos son mis hijos. Ellos se parecen a mí y no están pidiendo para su propia carnalidad. Están pidiendo en espíritu y en verdad y están amándose los unos a los otros. Hecho. Pueden pedir lo que quieran en el nombre de mi Hijo y lo haré. Pero mira primero lo que le conmueve al corazón de Dios. El amor y el permanecer. Dios contesta el clamor de Israel para ayuda en el libro de los Jueces, pero su corazón de arrepentimiento y amor y obediencia que logra victoria sobre el enemigo, no, eso no está. No tiene el corazón. Si se recuerdan en el libro de Jueces, clamaban en su miseria, pero no de arrepentimiento. Este es el fruto de lo que habló Jesús, el de arrepentimiento, amor y fidelidad a su palabra. Estas cosas conmueven a Dios y mueven su mano en oración, porque es simplicidad de ser en espíritu y en verdad. Entonces tenemos el requisito, el privilegio y últimamente el propósito. Los propósitos de Dios son proféticos y nuestras oraciones desatan lo profético. En versículo 8 dice, esto glorifica a mi Padre. Su voluntad perfecta es soltada sobre la tierra y en nuestras vidas y son los conduitos por medio de los que sus propósitos son realizados en el mundo. Entonces, cuando venimos en oración, no es para nuestra carnalidad, es para que Dios sea glorificado. No estamos buscando lo nuestro, estamos buscando lo suyo. Y Dios dice, estas son oraciones contestadas. Estas voy a decir sí, 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 porque estás viniendo en espíritu y en verdad, amándose los unos a los otros, buscando la gloria de mi Padre, permaneciéndose en mí, cambiando su carácter para que se parezcan a mí. Permanecer es igual a luego parecer. Permanecemos y luego nos parecemos a Él. Y Dios dice, eso es una persona a través del cual yo puedo obrar. Esa es una persona que viene en mi nombre. No es como Saúl. Esa es una persona que puede derrotar a un gigante. Es una persona no presunciosa, una pretenciosa, a una persona prepotente. Es una persona en espíritu y en verdad que me ama a mí, permanece en mí, se parece a mí. Y luego a esa persona voy a contestar esas oraciones. Los que vienen a mí en espíritu y en verdad. Gracias, Pastor Kyle. Quiero que tomemos unos minuticos pequeños antes de terminar. Me encantaría dos cosas. Primero, tú hablaste cuando tú eras adolescente y tratando de atinar y todo. Me pareció muy buena ese ejemplo. Y aplicándolo, pues aquí hay líderes, pastores, lo aplicamos para nosotros, pero también nosotros no solo pensamos en nosotros, sino en la siguiente generación. Tú como padre y líder y cabeza de familia, ¿cómo has pensado y cómo ha sido tu visión para dirigir a tus hijos para que puedan conocer al Señor y atinen y crezcan en esas armas espirituales? A ver si nos comentas un poquito, por favor. Bueno, eso requiere más que nada algo que mi esposa y yo hemos aprendido. Eso requiere diligencia total, diligencia y prioridades. De que nosotros no faltamos la iglesia de vez en cuando salimos a vacacionar o algo así, pero casi nunca fallamos a la iglesia. En los Estados Unidos, yo sé que hay gente que está mirando de otros países de Latinoamérica, pero aquí en los Estados Unidos se utiliza más la justificación de que estoy muy ocupado y los niños tienen mucha tarea. Y así faltan a la iglesia todo el tiempo, especialmente entre semana. Es la gran. Los niños tienen escuela mañana. Yo crecí que cada miércoles yo no fallaba
y no faltaba ni miércoles ni domingo. Y sí, yo tenía escuela los jueves también. Pero para nuestra familia, decimos, eso es lo que es más importante, estar con el Señor. Um, Tu vida espiritual es más importante. Y sabes qué, yo siempre logré terminar mi tarea. Y mis hijos hacen lo mismo, no faltan, ni los miércoles ni los domingos. Entonces es asunto de prioridad y diligencia. Y yo tengo un hermano mayor y una hermana menor. Y poco antes de casarme, yo solo tenía 21 años cuando me casé con mi esposa, pero poco antes de casarme, yo estaba pensando en, híjole, voy a comenzar una nueva vida, me voy a casar, vamos a tener hijos y todo el rollo. Y un día le pregunté a mi papá, dije, ¿cómo lo hicieron usted y mi mamá para tener 3 hijos que nunca abandonaron al Señor y todos sirven al Señor? Y mi papá me respondió así, dijo, nosotros orábamos y orábamos y orábamos y orábamos y orábamos y orábamos por ustedes. Pero también es la diligencia de enseñar lo que uno cree y no decir, no, pues el niño es medio rebelde, pero se le va a quitar al rato. Oh, no, esas cosas no se quitan. Esas cosas no se quitan solitas. Híjole, María Inés, ya voy a predicar acerca de la crianza de los niños y que yo tengo mucho que decir sobre esto, pero es discipular a tus hijos, no dejar cosas pasar, ser diligentes en las prioridades y lo que es más importante en la vida, que es el Señor, es orar por ellos, es enseñarles a orar, es exigir que lean sus Biblias y que oren juntos como familia, que pasen tiempos de adoración, lo que hemos hecho desde que nuestros niños son chiquititos. Y nosotros somos los encargados en difundir, inculcar en ellos la importancia. Nosotros somos sus maestros. La escuela dominical en la iglesia no es un maestro. Tu esposa o tu esposo son sus maestros. Y ellos van a mirar la importancia que tú le pones. Y la otra cosa más importante es vivir en la casa lo que confiesas con la boca en frente de otras personas. Muchas personas desechan de su fe porque mamá y papá son muy cristianitos en la iglesia, pero son otra cosa en la casa. Y los niños no son tontos, ellos lo ven, dicen, si así no son los cristianos, no quiero nada que ver. Entonces, para contestar la pregunta, María Inés, en espíritu y en verdad, estoy viviéndolo aquí y aquí y aquí y aquí. Y los niños lo ven. Yo tengo 4 niños y los 4 son buenísimos. El menor tiene 11 años y el mayor acaba de cumplir 17. María Inés, si tú puedes creer que ya cumplió 17 años Joshua, que María Inés los conoce desde que nacieron. Y los 4 aman al Señor, los 4 sirven al Señor, los 4 son bien humildes y simples, pero aman al Señor y se atreven para el Señor. Y no están tratando de ser para mamá y papá algo que verdaderamente no son. No, mi esposa y yo no vivimos así, ellos lo han visto y ellos tampoco viven así. Entonces el ejemplo es uno. Cuando tú vives en espíritu y en verdad, de veras delante del Señor con todo el alma, los niños lo van a ver y lo van a seguir. Muchísimas gracias, muy bueno. Y realmente Dios es lo que Dios está llamando a la iglesia, está llamándonos a vivir en espíritu, en verdad. Creo que esta clase es muy apropiada para los tiempos que vienen. Y Pastor Cayol, antes de comenzar la clase, usted me habló de algo que quiero que lo ha hecho para su iglesia, de los tiempos que vienen y cómo usted está preparando la iglesia,
porque nosotros no estamos llenando el tiempo. A ver, ¿qué clase vamos a dictar? Sí, es que estamos yendo con propósito. Comprensión de los tiempos tiene que ver con ser entendidos en los tiempos y preparar una iglesia, ser parte de la herramienta. Y usted está haciendo algo con su iglesia. ¿Puede compartir rápidamente la palabra que usted está dando a su iglesia y compartirla con nosotros? Sí, nosotros no es ningún secreto para nadie los sucesos de este mundo, gobiernos corruptos, más corruptos que nunca, y aquí en los Estados Unidos estamos viendo cosas que jamás se ha visto en nuestro país, cosas que otros países han visto bastante, pero aquí no, y está saliendo a la superficie de quitando derechos de la gente, y la cosa está media fea aquí, y yo percibo que todo el mundo va a caer sobre tiempos muy duros, porque honestamente con todo el tema de COVID, la pandemia y las vacunas obligatorias y yo no quiero entrar muy profundo en ese momento porque sería un tema muy largo, pero honestamente lo que yo creo que están tratando de lograr es un tipo comunismo global. Y a lo largo de la historia, desde los cristianos primitivos, um, uh, la tiranía siempre es un espíritu de anticristo y la tiranía siempre se opone a las cosas del Señor, siempre, siempre. Lo vemos desde los tiempos romanos. Yo he hecho varios estudios de de esto desde los tiempos romanos, la tiranía de los romanos en contra de los cristianos era horrible. La tiranía del comunismo del siglo pasado en China, en Rusia, en sudeste Asia, en norte de Corea, en Cuba. Esta tiranía siempre se trata de varias cosas: controlar el pueblo y desecharse de Dios. Eso son lo que conmueve este tipo de tiranía, porque si podemos erradicar a Dios, entonces nosotros lo seremos. Pero ese es el pecado de Satanás desde el principio. Yo levantaré mi trono por encima de Dios. Yo me voy a independizar de Dios y yo seré, yo haré. Ese es lo que es el pecado. Pero yo percibo que en el futuro van a haber tiempos difíciles para los creyentes. Yo leí un reporte el otro día que de toda la persecución religiosa alrededor del mundo en este momento, 80% es en contra de los cristianos. Wow. Tal vez no es así en tu país. No hay, digamos, una gran persecución contra cristianos aquí en los Estados Unidos, pero yo percibo que va a llegar el día en que el gobierno y el mundo, alrededor del mundo, marca una línea. ¿Estás con nosotros o estás en contra? No hay nada en el medio. Y uno tiene que decidir ahora, ¿dónde está mi línea? Tenemos un dicho en inglés, y decimos, este es el cerro donde yo me voy a morir. O sea, esa es la batalla que yo voy a pelear y no me voy a rendir. Entonces, ¿dónde está el cerro donde tú vas a morir? Y eso es lo que estoy diciendo a mi iglesia. Digamos que en 2, 3, 4, 5 años el gobierno dice, no, que la iglesia ya no puede reunirse. ¿Qué vamos a hacer? O dice, tienes que inyectarte otras cosas en tu cuerpo obligatoriamente. Ahora es una vacuna. ¿Qué será mañana? No sé. No sé, pero ¿qué tal si es algo más malévolo? Algo más controlador, algo que no sé, no sé qué clases de cosas serán. Pero uno tiene que decidir aquí y ahora a quién sirvo, qué es lo que creo, y que no me rendiré delante de la presión del espíritu del anticristo, del espíritu de este mundo. Lo vemos sería un buenísimo estudiar Babilonia a lo largo de las escrituras. No lo hicimos aquí en Comprensión de los Tiempos, ¿verdad? No, eso sería un buenísimo estudio.
de mirar a Babilonia a través a lo largo de las escrituras y cómo siempre oprimen a la gente de Dios. Lo vemos con Roma, lo vemos con gobiernos tiránicos hoy en día, pero es el mismo espíritu, es el mismo espíritu. En cuanto todo cambia, todo permanece igual. Vamos a mirar eso comenzando febrero. Voy a estar enseñando una clase aquí en comprensión de los tiempos del panorama del Antiguo Testamento. Y para comenzar esta clase vamos a mirar cómo la historia del mundo no es solamente lineal, que se está avanzando hacia su culminación, pero también la historia es cíclica. Y estamos mirando en esos tiempos el mismo ciclo que vemos con los babilonios, con los jueces, con los romanos, con todo. Y estamos mirando las mismas cosas una y otra vez. Como por cuanto las cosas cambian, más se quedan lo mismo, porque el espíritu de error que reside en el espíritu humano es lo mismo, es la naturaleza pecadora. Entonces estoy hablando a mi congregación acerca de estas cosas, de decir, hey, si llegue lo peor, vamos a ser firmes. Y la palabra que el Señor me dio para nuestra congregación, y no creo que sea únicamente para mi congregación, sino para cualquier persona que lo quiera recibir, es ser gente inconmovible y sobrenatural. Eso es lo que el Espíritu Santo está hablando a mi iglesia y bueno, a cualquier persona que quiera escuchar, pero inconmovibles y sobrenaturales. Venga lo mejor o lo peor, estamos firmes en nuestra fe y vamos a mirar la mano sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Kyle. Inconmovible y sobrenatural. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Y por eso seguimos adelante. La próxima clase vamos a seguir con la adoración y invite a otros, comparta esta palabra con otros. Ahorita yo siempre repetiré, tenemos el privilegio de poner todo en YouTube, de tenerlo aquí, pero va a haber el tiempo en que no creo que vayamos a tener estos regalos. Estos son tiempos valiosos. Entonces, usémoslos, compartámoslos y ayudemos que no solo nosotros, nuestras siguientes generaciones, sino todo el mundo siga conociendo la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga y gracias, Pastor Cayo. Dios les bendiga.